Usted ha oído hablar del caso de Acomarca y puede haber oído hablar de Telmo Hurtado. ¿Quién es este siniestro personaje que está próximo a ser extraditado? Conozca la historia que nos cuenta David Gómez Fernandini. La semana pasada se inició 25 años después del crimen el juicio a los autores materiales e intelectuales de la matanza de 69 campesinos de la comunidad de Acomarca en Ayacucho, perpetrada por una patrulla del ejército bajo las órdenes del entonces subteniente Telmo Hurtado, ahora conocido internacionalmente como el Carnicero de los Andes. Telmo Hurtado es considerado como uno de los perpetradores, es decir, un ejecutor, la persona que fue el jefe de la patrulla Lince 7 que participó directamente en la ejecución de las víctimas de la masacre de Acomarca. A él se le está incriminando ser el autor directo de los hechos por la muerte de los pobladores de Acomarca, así como la desaparición forzada del guía que le fue proporcionado por el G2 de Ayacucho de esa época del cuartel Los Cabitos, porque también fue desaparecido en el año 85. El 14 de agosto de 1985, durante el primer gobierno de Alan García, las patrullas militares Lince 6 y Lince 7, bajo las órdenes de los oficiales Manuel Rivera Rondón y Telmo Hurtado respectivamente, incursionaron en el pueblo de Acomarca, ubicado a 8 horas de la ciudad de Huamanga, para montar un sangriento operativo. Los soldados reunieron a los pobladores en la plaza del pueblo y torturaron y asesinaron a tiros a 69 personas, entre hombres, mujeres y niños. Incendiaron las casas y finalmente les lanzaron granadas. Estamos hablando de 30 niños que han sido asesinados, estamos hablando de niños desde 3 meses de nacidos, estamos hablando de 25 mujeres que antes de ser ejecutadas fueron violadas, ultrajadas sexualmente, estamos hablando de más de 3 mujeres que estaban en gestación entre 7 y 8 meses de embarazo. Entonces cuando llegaron los militares, patearon la puerta, gritaron, enseguida empezaron a golpear, a buscarnos para asesinarnos. ¿Qué culpa tienen los niños de 3 meses, 4 meses, 5 meses? Han llevado mujeres así, varios así, chozas así para violar, lo violaron, hicieron lo que querían, los ancianos los pegaron. Ellos no tenían miedo a matar ni las criaturas, venían con sus perros, porque donde te encuentra el perro ladraban y ellos venían, te mataban. En septiembre de ese año, el Congreso formó una comisión investigadora sobre este caso. El entonces diputado Fernando Olivera llegó hasta Acomarca acompañado de militares y en la zona descubrió los cuerpos masacrados de algunas de las víctimas de la matanza. Les tengo miedo porque nos hacen morir a cada momento, por eso nos hacen morir a cada momento, por eso les tengo miedo. ¿Dónde están los cadáveres? Probablemente debe estar por ahí en las chacras enterrado o no sé, ya no sabe con precisión. Han tratado de borrar definitivamente todas las pruebas que podían quedar. Lo mismo en cuanto a los testigos que se pudieran haber obtenido. Los testimonios que nos dan es que definitivamente ha habido una fuga masiva de la gente después de este hecho. Fuga entendible porque están cuidando su vida. La comisión interrogó al subteniente Telmo Hurtado en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho. El oficial no solo admitió su participación en la matanza, sino que intentó justificar sus crímenes. ¿Por qué tuvo, digamos, la osadía de matar, asesinar hombres, mujeres y niños, incluyendo señoras embarazadas? Él dijo de que desde el vientre de la madre eran terroristas y había que liquidarlos. Se establece que era un delito no castrense, no militar, que debió haberse juzgado en un fuero común, en un fuero civil, y que esto obedecía a una práctica que se venía ejecutando en las zonas de emergencia para hacer frente a la subversión. Entonces señalaron de que esto, el Hurtado era una pieza de un engranaje que debería ser investigado. Es decir, que no solamente era Telmo Hurtado, sino también más las personas que pudieron planificar esta operación militar. Paralelamente, el fuero militar abrió instrucción contra el subteniente Telmo Hurtado y otros militares por abuso de autoridad y homicidio en agravio de 69 civiles fallecidos en Acomarca.
Pese a todas las pruebas y a que el mismo Hurtado había admitido que dirigió la matanza, en 1992 el subteniente fue absuelto del delito de homicidio y solo fue condenado por negligencia. Y el Fuero Militar lo procesa y lo sanciona solo por negligencia, por nada más, es decir, por no haber puesto en su parte de operaciones, haber omitido la muerte de estas personas. No lo sentencian por asesinato, no lo sentencian por las torturas, por las violaciones sexuales a las que también fueron objeto las víctimas, ¿no? Y lo sentencian a 6 años de prisión y el año 92, y el año 95 él se acoge a las leyes de amnistía y sale libre. En 1999 la prensa descubrió que Telmo Hurtado seguía en el ejército asignado a una base militar en Bagua y que había sido ascendido sucesivamente hasta el grado de mayor. A mí también me ha llamado la atención que el mayor Telmo Hurtado, autor de esta matanza de Acomarca, en el año 85, no en este gobierno, cuando había una estrategia completamente errada, será una oportunidad para hacer estas aclaraciones. Me llamó la atención que incluso haya ascendido. El presidente no firma los diplomas de ascenso de estos oficiales. Entonces se conoce la noticia, los medios de comunicación informan que cómo es posible que una persona con esos antecedentes criminales pueda estar en una base militar y todavía en la calidad de mayor hace de que él pida su pase al retiro. Tras el escándalo, Telmo Hurtado viajó a los Estados Unidos en el 2001. En el Perú, luego de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, la justicia formaliza una denuncia en su contra. Inhumanamente liquidaron a la gente, quemaron vivo, y hasta ahora a Acomarca no estamos atendidos. En el 2005 se emite un pedido de captura internacional y en el 2007 el carnicero de los Andes es detenido, junto a su cómplice Juan Rivera Rondón, por violar las leyes migratorias estadounidenses en la Florida. Él fue detenido por Migraciones de Estados Unidos en un operativo conjunto, donde detienen no solo a Telmo Hurtado, sino también a Rivera Rondón, y por estar de manera irregular en Estados Unidos. A Telmo Hurtado le abren un proceso judicial en Estados Unidos, fue sentenciado a 6 meses en el 2007 por haber fraguado información, haber mentido respecto a su situación, y a la vez le inician el proceso, se pidió oficialmente la extradición de Telmo Hurtado. Rivera Rondón fue extraditado al Perú en el 2008. Las víctimas de la matanza demandaron civilmente a Telmo Hurtado en los Estados Unidos y un tribunal federal de Miami lo sentenció a pagar una reparación de $37 millones a las víctimas de la masacre de Acomarca. En mayo del año pasado declaran procedente su extradición. Él debió ser entregado de Estados Unidos, pero él interpuso un habeas corpus en contra de esta orden de entrega, señalando de que él ya había sido juzgado por un tribunal peruano, que él ya había sido sentenciado, que había cumplido su condena, que era cosa juzgada el caso de Acomarca. Se acogió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto a la cosa juzgada, y también señaló de que de regresar a Perú, de enviarlo a Perú, de entregarlo a las autoridades peruanas, su vida correría peligro. Telmo Hurtado se encuentra recluido en la cárcel federal de Miami. El 27 de octubre de este año, la justicia norteamericana declaró improcedente el habeas corpus en segunda instancia, lo que deja libre el camino para su extradición al Perú. Él va a ser entregado y va a ser puesto a disposición de la Sala Penal Nacional, quien me imagino va a ordenar su arresto en una cárcel, ¿no? Que en este caso podría ser Piedras Gordas, para poder de todas maneras salvaguardar su integridad personal. Estamos hablando de uno de los principales acusados, uno de los principales miembros del ejército acusados de la masacre, quien va a poder dar luz realmente y esclarecer no solo cómo se ejecutaron los hechos de la masacre, sino también va a dar luz de quiénes participaron realmente en la operación militar, la responsabilidad de cada jefe de patrulla, y también poder establecer a niveles mucho más altos la responsabilidad de los autores intelectuales, es decir, de quienes planificaron la operación y quienes también la encubrieron, ¿no? Se estima que el carnicero de los Andes llegará a Lima extraditado en los próximos 30 días.
Los sobrevivientes de la matanza de Acomarca y los familiares de las víctimas siguen esperando, 25 años después de la masacre, que se haga justicia y los autores materiales e intelectuales paguen finalmente por uno de los crímenes de lesa humanidad más brutales de la guerra interna peruana. Este es uno de los poquísimos casos en los cuales se ha logrado la identificación de por lo menos 2 de los ejecutores de esta matanza. Pero en la mayoría de los casos ha sido, como ustedes saben, muy difícil determinar quiénes conformaban estas patrullas, quiénes las lideraban y quiénes ejecutaban a personas civiles como actos de venganza por colaborar con el terrorista que pasaba por ahí, dándole de comer, también sometidos, por supuesto, a la presión de las armas. Lo que suceda aquí va a ser muy importante, como ha dicho la abogada Nina Quispe, porque es posible que Telmo Hurtado, 25 años después, le remuerda un poco la conciencia y comience a contar quiénes lo acompañaron ese fatídico día y si esto era parte de su iniciativa personal como subteniente o respondía a las órdenes de un comando que mandaba hacer tierra arrasada en tiempos del primer gobierno de Alan García. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. Hay una tremenda preocupación. ¿Podrán vacar a Susana Villarán o no? Regresamos con eso. Y como les comenté el día de ayer, una denuncia ha generado una enorme preocupación. Antes de la campaña nosotros habíamos tratado ya el tema. Susana Villarán ha sido denunciada por el excongresista Jorge Mufarech, una persona que ha denunciado ciertamente a un sinnúmero de personas por expresar libremente sus opiniones. El señor Mufarech ha perdido muchísimas veces en el Poder Judicial, pero hace unos días ganó una resolución, consiguió una resolución favorable que condenó a la pena máxima al blogger José Alejandro Godoy, dándole 3 años de prisión suspendida, gracias a Dios. Lo único que faltó es que la jueza lo meta preso por decir sus opiniones, que eso es finalmente lo que ha hecho José Alejandro Godoy. Pues ahora le toca el turno a Susana Villarán, y el caso es mucho más complicado, porque de acuerdo a nuestra legislación, una sentencia firme, condenatoria, acarrearía la vacancia del cargo de alcaldesa de Lima. Obviamente una primera instancia no es una sentencia firme, pero dejemos que Carlos Hidalgo nos cuente el pero en la siguiente nota. Ha pasado por 4 jueces de primera instancia. De alguna u otra manera se han dado maña para decir que ellos no pueden conocer el caso y lo han pasado de un juzgado a otro juzgado. Esa sentencia no es solamente contra mí, sino contra cualquier persona que desde internet quisiera publicar una información que es revelarse a público. Hace algunas semanas, buena parte de la opinión pública y del gremio periodístico cerró filas en torno a un evidente exceso judicial cometido en contra del blogger José Alejandro Godoy. La jueza Flor de María La Rosa, del 34º Juzgado Penal de Lima, sentenció a Godoy a 3 años de prisión preventiva y al pago de 350.000 soles de multa por supuestamente haber difamado al excongresista Jorge Mufarech al postear un artículo en su página web donde, entre otras cosas, hacía un resumen de las denuncias documentadas que el polémico ex padre de la patria afrontó en algún momento. Por estos días y luego de la sanción contra Godoy, el Poder Judicial estaría a punto de fallar en otro proceso por difamación planteado esta vez por Mufarech, nada menos que contra la nueva alcaldesa de Lima. El Poder Judicial, yo confío en él. Yo luché por tener un Poder Judicial independiente, autónomo, no capturado por señores como Rodríguez Medrano y otros en la época del montesinismo. Yo confío muchísimo en nuestros jueces y juezas. Esto fue lo que dijo hoy a media mañana Susana Villarán a su salida de la reunión privada que sostuvo con el presidente Alan García en Palacio de Gobierno por poco más de 1 hora. Besitos volados, sonrisas, conversa con la prensa y una actitud que algunos podrían tomar de excesivamente confiada ante lo que pueda decidir en los próximos días el Poder Judicial respecto a su caso.
El 10 de agosto del año pasado, Jorge Mufarech presentó una denuncia penal en su contra por el delito de difamación agravada. En abril de ese año, la Villarán había publicado un post en su blog de lamula.pe en donde se pronunciaba de manera crítica en torno a la decisión del Congreso de acusar constitucionalmente al exministro del Interior, Fernando Rospigliosi. En su artículo, la Villarán sostuvo que